El corazón es un órgano muscular que tiene cuatro cámaras. Su principal función es bombear sangre por todo el aparato circulatorio pulmonar y la circulación sistémica del resto del organismo. En un día promedio el corazón late unas 10.000 veces y nunca descansa, ya que este debe continuar su ciclo de contracción y relajación a fin de aportar un suministro continuo de sangre a los tejidos y asegurar la entrega de nutrimentos y oxígeno, así como la eliminación de productos de desecho. El corazón pesa entre 250 y 390 gramos en varones y 200 a 275 gramos en mujeres, y es un poco más grande que el puño cerrado pues de esta misma persona, de aproximadamente 12 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho. Se localiza en la cavidad torácica en el mediastino medio, es decir, entre los pulmones, atrás y a la izquierda del esternón. El pericardio. A menudo se le considera una capa individual que envuelve el corazón. Sin embargo, este se trata de dos sacos, es decir, el pericardio fibroso y el pericardio seroso, que están estrechamente aplicados uno a otro. El pericardio fibroso es una capa inelástica resistente de tejido conjuntivo irregular denso. Su función es evitar el estiramiento excesivo del corazón, protegerlo y fijarlo en su mismo lugar, mientras que el pericardio seroso es una capa más delgada y delicada que forma una doble capa alrededor del corazón. El endocardio es una capa de epitelio liso simple que recubre el interior del músculo cardíaco y válvulas cardíacas. Está unido en estrecha continuidad con el recubrimiento de los grandes vasos sanguíneos que se conectan al corazón. Cavidades y válvulas cardíacas. Tenemos las aurículas, que estas son las cámaras cardíacas más pequeñas y se encuentran arriba de los ventrículos. Hay dos aurículas. La aurícula derecha, que esta recibe sangre de tres venas: la vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. La vena cava superior drena sangre de las partes superiores del cuerpo. La vena cava inferior drena sangre de las partes más bajas del cuerpo, y el seno coronario drena sangre de la circulación del propio corazón. La aurícula izquierda constituye la mayor parte de la base del corazón y recibe sangre de los pulmones a través de cuatro venas pulmonares. Entre las aurículas hay una delgada pared divisora, el tabique interauricular. El espesor de tabiques y paredes varía según el trabajo que realiza la cámara, dado que las aurículas solo bombean sangre hacia los ventrículos. Tienen paredes mucho más delgadas que los ventrículos, que deben bombear sangre por la circulación pulmonar y sistémica. Ahora, en los ventrículos. Hay dos ventrículos, el derecho y el izquierdo. Cada uno bombea la misma cantidad de sangre por latido, pero tienen presiones muy diferentes. El ventrículo derecho recibe sangre de la aurícula derecha y la bombea hacia la circulación pulmonar, es decir, pues hacia los pulmones. Dado que la presión en la circulación pulmonar es muy baja, el ventrículo derecho tiene paredes más delgadas que el izquierdo. El ventrículo izquierdo recibe sangre de la aurícula izquierda y la bombea a la circulación sistémica, es decir, el resto del cuerpo, vía a la aorta. Como el ventrículo izquierdo debe bombear contra una mayor presión y a una mayor distancia, sus paredes son mucho más gruesas que las del ventrículo derecho, es decir, pues tienen más musculatura. Entre los ventrículos hay una pared divisora, que es el tabique interventricular. Así, con el tabique entre las aurículas y el tabique entre los ventrículos, no ocurre mezcla de sangre entre los dos lados. Sistema de conducción. Dentro del corazón hay una red especializada de vías eléctricas dedicadas a asegurar la transmisión rápida de impulsos eléctricos.
Esto garantiza que el miocardio sea excitado con rapidez en respuesta a un impulso iniciador, de modo que las cámaras se contraigan y relajen en el orden correcto y los diferentes pares de cámaras, es decir, las aurículas y los ventrículos, se contraigan al mismo tiempo. Así, por ejemplo, los ventrículos izquierdo y derecho se contraerán de manera simultánea en respuesta a un impulso, claro, después que las aurículas. La excitación o distribución de eléctricas normales comienza en el nódulo sinoauricular, que se localiza en la aurícula derecha y se transmite a gran velocidad a través de las aurículas por vías rápidas. Esto asegura que las aurículas derecha e izquierda se exciten juntas y latan como una unidad. El impulso se transmite al nódulo auriculoventricular, donde cualquier transmisión ulterior se demora alrededor de 0.1 segundos. Esto garantiza que las aurículas se hayan contraído por completo antes de que se inicie la contracción ventricular. Debe hacerse notar que las aurículas y los ventrículos están eléctricamente aislados entre sí por una banda de tejido fibroso no conductor, y por esto pues la única conexión eléctrica entre los dos es el haz de His. Una vez que el impulso se ha retenido en el nódulo auriculoventricular, se transmite por el haz de His a las vías rápidas de las dos ramas del haz, una por el ventrículo. Los haces se dividen entonces en ramas cada vez más pequeñas que del sistema de Purkinje, que transmite los impulsos a los músculos de los ventrículos. Irrigación e inervación del corazón. Aunque es pequeño, el corazón recibe alrededor de 5% del suministro de sangre al organismo. Asegurar que el corazón reciba un suministro abundante de sangre es esencial para garantizar un aporte constante de oxígeno y nutrimentos, así como la eliminación eficiente de productos de desecho que requiere el miocardio. Solo la parte interna del endocardio, de alrededor 2 milímetros de espesor, recibe sangre en forma directa del interior de las cámaras cardíacas. El resto del corazón es irrigado por las arterias coronarias. Estas surgen de la aorta, justo después de la válvula aórtica. Se dividen de manera continua en ramas cada vez más pequeñas, formando una red de vasos sanguíneos para proveer el músculo cardíaco. Dentro del sistema circulatorio podemos distinguir fundamentalmente un sistema cerrado de conductos y un contenido o sangre. A través de estos conductos llegarán a los distintos órganos y tejidos del organismo las sustancias nutritivas y el oxígeno necesario para la vida. Al mismo tiempo se recogen los productos de desecho resultantes del metabolismo celular para conducirlos a los órganos encargados de su eliminación. Los conductos del aparato circulatorio no son rígidos, sino que su calibre regulado por el sistema nervioso vegetativo aumenta o disminuye según las necesidades fisiológicas de cada órgano o de la temperatura ambiente. Gracias a las propiedades de la musculatura lisa que están estos constituidos. El sistema venoso forma parte de la circulación en la que se transporta la sangre desde la periferia de vuelta al corazón. Y sus principales venas del cuerpo humano es la vena yugular, la vena subclavia, las venas coronarias, la vena cava superior e inferior, las venas pulmonares, la vena renal, la vena femoral y la vena safena mayor y menor. El sistema arterial consiste en una serie de vasos sucesivamente ramificados que van desde las arterias de gran calibre como la aorta y la pulmonar, pasando por las de mediano y pequeño calibre, así como las arteriolas, hasta los capilares o vasos de intercambio. Las principales arterias del cuerpo humano es la arteria mesentérica superior, la arteria renal, la arteria pulmonar.
El ciclo cardíaco es la secuencia rítmica de contracción y relajación miocárdica, es decir, el latido. A la contracción miocárdica se le llama sístole y durante ella se impulsa la sangre fuera del corazón, mientras que a la relajación miocárdica se le llama diástole y durante ella se llena de sangre el corazón. La circulación menor o pulmonar comienza en el ventrículo derecho al que llega la sangre desoxigenada recogida de todo el cuerpo por las venas cavas superior e inferior, que la transportan hasta la aurícula derecha, llegando al ventrículo derecho después de atravesar la válvula tricúspide. Desde el ventrículo derecho la sangre sale por la arteria pulmonar y sus ramas derecha e izquierda y es transportada a los pulmones. Ambas arterias se dividen hasta dar lugar a los capilares que se relacionan íntimamente con los alvéolos pulmonares, microscópicas estructuras donde finalizan las ramas de los bronquios tras sus múltiples divisiones. La circulación mayor o sistémica. Este circuito comienza en el ventrículo izquierdo al que llega la sangre recogida por la aurícula izquierda procedente de los pulmones donde se cargó de oxígeno. Desde el ventrículo izquierdo la sangre sale por la arteria aorta que se dirige hacia arriba, atrás y a la derecha, es decir, la aorta ascendente, para luego describir una curva hacia la izquierda cambiando el sentido hacia abajo. Ahora es la aorta descendente, pasando por detrás del corazón en su camino hacia el abdomen. Al trayecto curvo que hay entre la aorta ascendente y la descendente se le llama arco o callada de la aorta. Clasificación de vasos sanguíneos. Primero tenemos a las arterias, que estas llevan la sangre desde el corazón a todos los tejidos. Luego los capilares, que estos surgen de la ramificación de las metaarteriolas. Son vasos sanguíneos muy finos sin capa muscular y una única capa endotelial que se apoya en una membrana basal. En los capilares se produce el intercambio de sustancias con los tejidos. Y por último, las venas. La confluencia de las vénulas da lugar a las venas encargadas de transportar la sangre en dirección al corazón.